Hubo un tiempo en que la fuerza de un solo hombre era la esperanza de una nación. Un tiempo en que los músculos movidos por la mano de Dios podían descuartizar leones y abatir ejércitos. Pero ¿qué sucede cuando el hombre más fuerte del mundo descubre que su mayor batalla no es contra enemigos externos, sino contra lo más profundo de su corazón? Esta es la historia de Sansón, no solo como un héroe de fuerza sobrehumana, sino como un reflejo de nuestra propia fragilidad y de la gracia incansable que nos busca incluso cuando estamos perdidos. Hoy descubriremos la verdad oculta de Sansón, un viaje que va mucho más allá de la fuerza y la traición. Es una historia de propósito, caída y la asombrosa redención que Dios tiene reservada para quienes, incluso tocando fondo, se atreven a clamar una vez más. Si sientes que tus fuerzas se desvanecen o que tus errores te han definido, este mensaje es para ti. Prepara tu corazón para lo que Dios te dirá. Y antes de sumergirnos en esta poderosa historia, quiero extenderte una invitación especial. Suscríbete a nuestro canal para que juntos sigamos creciendo en la fe. Dale me gusta a este video para que este mensaje llegue a más corazones y al final, quiero que comentes la frase que sellará nuestra reflexión de hoy. Comencemos. En tiempos de silencio y opresión, cuando Israel gemía bajo el dominio filisteo, la esperanza parecía un recuerdo lejano. La nación elegida se había extraviado, sumida en ciclos de desobediencia. Es en este terreno de desesperación donde Dios siembra las semillas de sus milagros. La historia de Sansón no comienza con un acto de guerra, sino con una promesa susurrada a una pareja estéril, Manoa y su esposa, quienes vivieron el drama silencioso de no poder tener hijos, creando el escenario perfecto para la intervención divina. El ángel del Señor se aparece, no a un líder militar, sino a una mujer anónima, trayendo noticias que cambiarían el destino de Israel. Ella concebiría un hijo, un niño consagrado a Dios desde el vientre materno como nazareo. Este no sería un voto temporal, sino un pacto para toda la vida. No debía beber vino, tocar cadáveres ni cortarse el cabello. Cada regla era un recordatorio visible de que su vida pertenecía a un propósito superior. Él sería el libertador de su pueblo, el instrumento para comenzar a romper el yugo filisteo. La promesa era clara, pero el camino sería complejo. El nazareo de Sansón era un símbolo externo de una consagración interna que sería puesta a prueba. Dios no solo estaba levantando a un guerrero, estaba forjando una señal viviente de su pacto. La fuerza de Sansón no residiría en sus músculos, sino en su obediencia a este pacto sagrado. Cada cabello de su cabeza sería un testimonio de su separación de Dios, un recordatorio de que su poder no era suyo, sino un préstamo divino para una misión específica. La reacción de Manoa, su padre, revela la profundidad de la fe y el temor que inspiraba la promesa. Ora, pidiéndole al ángel que regrese para enseñarles cómo criar al niño. Un peso de responsabilidad recae sobre sus hombros. La respuesta del ángel refuerza la importancia central de la obediencia. La grandeza de Sansón no dependería de la formación humana, sino de la fidelidad al llamado divino que lo precedió incluso antes de su concepción, demostrando que los planes de Dios se cumplen mediante la entrega. Este comienzo milagroso nos enseña que Dios actúa en los lugares más inesperados. No necesitó un ejército, sino un vientre estéril y una pareja fiel. La historia de Sansón comienza con la intervención soberana de Dios ante la imposibilidad humana. Es un recordatorio de que nuestro valor y propósito no se definen por nuestras capacidades, sino por el llamado que Dios susurra en nuestros corazones, a menudo cuando nos sentimos más débiles e insignificantes. Así nació el niño, y sus padres lo llamaron Sansón, o Chimson, que significa pequeño sol. Él era la luz que comenzó a brillar en la oscuridad de la opresión. Una luz destinada a exponer la oscuridad, pero que, trágicamente, lucharía contra sus propias sombras. El escenario estaba listo. La promesa se había hecho. El libertador prometido había llegado,
llevando en su ser la fuerza de Dios y la fragilidad del hombre. El viaje apenas comenzaba. El nombre Sansón, Simsón, evoca la imagen de un sol radiante. Desde pequeño, la presencia de Dios fue palpable en su vida. La Escritura dice que, el niño creció, y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a moverlo. Había una energía divina, una santa inquietud que lo impulsaba. No era una fuerza que él mismo había construido, sino un poder que lo visitaba, una facultad sobrenatural para una tarea que trascendía la capacidad humana, que lo asaltaba en momentos cruciales. Esta manifestación del Espíritu fue la fuente de su legendaria fuerza. Fue el secreto de su capacidad para despedazar a un león con sus propias manos y matar a 1000 hombres con la quijada de un asno. Cada acto de poder era un testimonio público de que Dios estaba con él. Debía ser una señal, tanto para Israel como para los filisteos, de que el Dios de Abraham seguía luchando por su pueblo. La fuerza de Sansón era una teología en acción, una demostración viviente de la soberanía y el poder de Dios. Sin embargo, aquí reside la primera paradoja de su vida. Aunque su poder provenía de Dios, la dirección de ese poder a menudo provenía de sus propios impulsos. El Espíritu lo impulsaba a liberar a Israel, pero sus pasiones lo arrastraban hacia intereses personales y relaciones prohibidas. Había una desconexión entre la unción que portaba y el carácter que desarrollaba. Era un canal del poder de Dios, pero su corazón seguía siendo territorio en disputa, un campo de batalla entre lo sagrado y lo profano. La juventud de Sansón estuvo marcada por esta dualidad. Era consciente de su vocación, pero también se sentía atraído por lo que le estaba prohibido. La fuerza que debería haber servido a un propósito nacional a menudo la usaba para resolver sus propios problemas o para satisfacer sus deseos de venganza. Era un pequeño sol que, en lugar de iluminar el camino de Dios, a menudo usaba su luz para explorar los oscuros callejones de sus propias debilidades. Esto nos lleva a una profunda reflexión sobre los dones que hemos recibido. Los dones y talentos que Dios nos da no son un sello de aprobación para nuestro carácter. Es posible ser inmensamente talentoso y espiritualmente inmaduro. La historia de Sansón nos advierte que no confundamos la unción con la santidad. La fuerza que poseía era un don, pero la sabiduría para usarla correctamente debía cultivarse mediante la obediencia, la humildad y una relación íntima con el dador, algo que descuidó durante demasiado tiempo. Así, el pequeño sol brilló, pero de forma intermitente y peligrosa. Su luz deslumbró a sus enemigos, pero también lo cegó ante sus propias fallas. El poder divino fluyó a través de él, pero no lo transformó por completo. Esta etapa de su vida es un poderoso recordatorio de que la verdadera madurez espiritual no reside en la magnitud de nuestros dones, sino en la entrega de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La fuerza de Sansón era innegable, pero su corazón aún necesitaba ser conquistado. El viaje de Sansón da un giro peligroso cuando su corazón se revela dividido. Desciende a Timnat, territorio filisteo, y sus ojos se posan en una mujer enemiga. Su petición a sus padres es directa e impulsiva: he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, te ruego que la tomes por esposa. La angustia de sus padres es palpable. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni entre todo nuestro pueblo, para que vayas y tomes mujer de los filisteos, de los incircuncisos. Era una apelación a su identidad y a su vocación. La respuesta de Sansón refleja su inmadurez: quítame a esta, porque me agrada. No se dejó guiar por la sabiduría, sino por la atracción superficial. Este acto violaba la ley de Dios, que prohibía los matrimonios con pueblos paganos para proteger la pureza espiritual de Israel. Sansón, el hombre consagrado para Dios, buscaba voluntariamente unirse con aquello que estaba llamado a combatir. Es el comienzo de un patrón trágico en su vida, la búsqueda de satisfacción en fuentes prohibidas.
Sin embargo, en medio de esta desobediencia, la Escritura revela un profundo misterio, pero su padre y su madre no sabían que esto provenía del Señor, que buscaba ocasión contra los filisteos. Aquí vemos la soberanía de Dios en su forma más desconcertante. Dios no aprobó el pecado de Sansón, pero en su insondable sabiduría, usó la mala decisión de su siervo para impulsar su propio plan. El deseo pecaminoso de Sansón se convirtió en el detonante del conflicto que Dios usaría para liberar a Israel. Esta es una de las verdades de fe más difíciles y reconfortantes. Dios es tan soberano que puede tejer incluso nuestros hilos de rebelión en el tapiz de su propósito redentor. Esto no nos da licencia para pecar, pero sí nos da esperanza cuando fallamos. Demuestra que el plan de Dios no depende de nuestras debilidades. La decisión de Sansón no lo tomó por sorpresa, la redirigió, transformando un acto de pasión carnal en una oportunidad para la manifestación de su poder. La vida de Sansón se convierte en un escenario donde la debilidad humana y la soberanía divina se funden en un complejo dueto. Su corazón dividido lo lleva a lugares peligrosos, pero en cada uno de ellos, Dios encuentra una oportunidad para actuar. El fracaso matrimonial de Sansón y su posterior venganza, aunque fruto de sus propias faltas, sirvieron para encender la llama de la confrontación con los filisteos. Él actuaba por motivos personales, pero Dios actuaba con un propósito nacional y soberano. Esta verdad nos invita a confiar en el propósito de Dios, incluso cuando no comprendemos los tortuosos caminos de nuestra vida. ¿Con qué frecuencia observamos nuestros errores y solo vemos un callejón sin salida? La historia de Sansón nos enseña que, en las manos de Dios, un callejón sin salida puede convertirse en un camino hacia el cumplimiento de sus promesas. El corazón dividido de Sansón fue su mayor debilidad, pero la soberanía de Dios fue su mayor seguridad. Camino a Timnat, Sansón se encuentra con un león joven. En ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre él con tanta fuerza que lo destrozó con sus propias manos. Este acto extraordinario es la primera gran demostración de su fuerza sobrenatural, una confirmación de su llamado. No se lo dice a nadie, guardándose para sí el secreto de esa fuerza que ni siquiera él mismo comprendía del todo, un poder que debería inspirar temor y reverencia, no orgullo. Tiempo después, al pasar por el mismo lugar, se desvía para observar el cuerpo del león y encuentra un enjambre de abejas y miel dentro. Impulsivamente, toma la miel con las manos y la come. En este acto aparentemente trivial se esconde una sutil pero significativa violación de su voto de nazareo. El voto prohibía el contacto con cualquier cosa muerta, y el cadáver del león era precisamente eso. Sansón, el hombre consagrado, se estaba contaminando, tocando la muerte para extraer dulzura. Este episodio es una poderosa metáfora de nuestro camino espiritual. El león que derrotó con el poder de Dios se convirtió en una fuente de placer prohibido. Lo que debería haber sido un monumento a la victoria divina se convirtió en una ocasión para la contaminación personal. ¿Con qué frecuencia regresamos a los lugares de nuestras victorias pasadas, no para agradecer a Dios, sino para buscar algún tipo de satisfacción personal, la miel que extrajimos de situaciones que deberíamos haber dejado atrás? La dulzura de la miel en el cadáver del león representa la tentación del pecado. Ofrece placer momentáneo, pero proviene de una fuente de muerte espiritual. Sansón comió la miel y la disfrutó, tal como disfrutó de la apariencia de la mujer filistea. Empezaba a desarrollar un apetito por cosas que lo distanciarían de su consagración. Las grandes caídas comienzan así, con pequeñas concesiones, con dulces prohibidos que parecen inofensivos pero corroen el alma. El acertijo que Sansón plantea en su banquete de bodas, del devorador salió alimento, y del fuerte, dulzura, es una revelación inconsciente de su propio estado espiritual. Él era el fuerte, del que provenía la dulzura, el consagrado que coqueteaba con la contaminación. Jugaba con su secreto, transformando una experiencia sagrada en entretenimiento para quienes no entendían su llamado.
Estaba trivializando lo sagrado, un paso peligroso para quien lleva una unción divina. Este acontecimiento marca un punto de inflexión. La primera ruptura del voto, aunque secreta, abrió una grieta en su armadura espiritual. Demostró que, aunque su cuerpo era fuerte, su disciplina era frágil. El león y la miel sirven como una solemne advertencia: las victorias pasadas no garantizan la santidad presente. Debemos estar atentos para no permitir que los trofeos de nuestras batallas se conviertan en fuentes de contaminación, comprometiendo el sagrado pacto que tenemos con nuestro Creador. Con cada victoria, una peligrosa semilla germinaba en el corazón de Sansón: la arrogancia. La fuerza, antes un don de Dios, comenzó a percibirse como su posesión. Se convirtió en un ejército de un solo hombre, un héroe solitario que no necesitaba a nadie. Tras la traición en su matrimonio, su respuesta no fue buscar a Dios, sino planear una venganza personal a gran escala. Sus acciones, si bien servían al propósito de Dios, estaban impulsadas por la ira personal y un sentimiento herido de derecho. Este individualismo es una de las mayores tragedias de su historia. Sansón fue llamado a ser juez, un líder para Israel, pero rara vez se le ve liderando o conectando con su pueblo. Cuando los hombres de Judá vinieron a entregarlo a los filisteos, vemos lo aislado que estaba. No los inspiró a luchar junto a él, simplemente negoció por su propia seguridad. Era una leyenda en Israel, pero no un líder que uniera a la nación para buscar a Dios y luchar por la libertad. Su excesiva confianza en su propia fuerza lo volvió imprudente. Se expuso a situaciones de extremo peligro, no por fe, sino por presunción. Fue a Gaza, entró en la ciudad enemiga y se acostó con una prostituta, un acto que era tanto un pecado moral como una violación de su vocación. Confiaba en que su fuerza lo libraría de cualquier consecuencia. Y, en efecto, derribó las puertas de la ciudad, un acto de poder humillante para sus enemigos, pero nacido de la arrogancia. Esta actitud revela un peligro que todos enfrentamos cuando alcanzamos el éxito. Empezamos a creer que somos la fuente del poder. La humildad se desvanece y la autosuficiencia la reemplaza. Sansón dejó de preguntarse, ¿qué quiere Dios?, y empezó a preguntarse, ¿qué quiero yo? Estaba usando un don celestial para satisfacer un apetito terrenal, y esa es una receta para el desastre espiritual. Se convirtió en un ejemplo de cómo el poder sin carácter conduce a la ruina. La arrogancia lo cegó ante sus propias debilidades. Podía ver los ejércitos enemigos, pero no la fragilidad de su propio corazón. Podía romper cadenas de bronce, pero no los ciclos de lujuria e ira que lo aprisionaban. Su fuerza física se convirtió en una cortina de humo que ocultaba su creciente debilidad moral y espiritual. Era invencible por fuera, pero se estaba desintegrando por dentro, desconectado de la fuente de su verdadera fuerza. La historia de Sansón, en este punto, es una advertencia contra el orgullo. Nos recuerda que nuestros mayores dones pueden convertirse en nuestras mayores trampas si no se mantienen bajo la soberanía de Dios y se riegan con humildad. La unción sin comunión conduce al aislamiento. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, se estaba debilitando peligrosamente, no porque sus fuerzas estuvieran menguando, sino porque su corazón se llenaba de egoísmo, dejando cada vez menos espacio para Dios. Tras tantos enfrentamientos físicos, la mayor batalla de Sansón no se libraría en el campo de batalla, sino en los brazos de una mujer. La llegada de Dalila marcó el principio del fin de su camino hacia el poder. Los príncipes filisteos la buscaron con una propuesta tentadora, una fortuna en plata a cambio de descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. La seducción de Dalila no fue motivada por el amor, sino por la codicia. Era una agente del enemigo, enviada para explotar la mayor debilidad del héroe. ¿Y cuál era la mayor debilidad de Sansón? No era solo la lujuria, sino una profunda necesidad emocional y la incapacidad de proteger su corazón. Era un hombre solitario, aislado por su poder,
y anhelaba intimidad. Dalila le ofreció una falsa sensación de amor y refugio. En sus brazos, el guerrero invencible se convirtió en un niño necesitado, desesperado por afecto, aunque fuera falso. Sabía que ella era una filistea, pero su corazón hambriento ignoró todas las señales de peligro. El juego que sigue es una tortura psicológica. Dalila le pregunta 3 veces por el secreto de su fuerza, y Sansón miente 3 veces, jugando con el peligro. Con cada mentira, le permite atarlo y convocar a los filisteos. Cada vez, se libera fácilmente. Estaba jugando con fuego, subestimando el poder de su persistencia y sobreestimando su propia capacidad de resistencia. La batalla ya no era física, era una batalla por su alma, y perdía terreno cada día que pasaba. Este peligroso juego revela cuánto se había alejado de Dios. El secreto de su fuerza era el símbolo de su pacto sagrado. No pretendía ser un truco de magia ni un acertijo para entretener a una amante. Al jugar con la verdad, trivializaba su pacto con Dios. Ponía su vocación, su identidad y su misión sobre la mesa en un juego de seducción, y con cada ronda, estaba más cerca de perderlo todo, demostrando que la familiaridad con lo sagrado puede generar desprecio. Finalmente, Dalila usa su arma más poderosa, la presión emocional. La Escritura dice que, porque lo acosaba a diario con sus palabras, su alma estaba en agonía, hasta la muerte. No fue derrotado por un ejército, sino por la insistencia de una mujer que fingía amarlo. Agotado y cegado por su necesidad, cedió. Le reveló todo su corazón, revelando el secreto sagrado de su cabello, el último símbolo visible de su consagración. La caída de Sansón nos enseña una lección devastadora sobre la importancia de proteger nuestro corazón. El enemigo a menudo ataca no nuestra fuerza, sino nuestra debilidad más profunda. Nos ofrece versiones falsas de lo que solo Dios puede darnos. Sansón, el hombre que podía despedazar leones, permitió que su corazón fuera destrozado por un falso afecto. Reveló el secreto de su poder no con una espada, sino con un susurro seductor. En el momento en que Sansón revela su secreto, su caída queda sellada. Mientras duerme en el regazo de Dalila, un lugar de falsa intimidad, le cortan el cabello. El símbolo de su pacto con Dios desaparece. Cuando Dalila grita, Sansón, los filisteos te atacan, despierta y piensa, como antes, saldré esta vez otra vez y me salvaré. Sigue actuando bajo la presunción de su poder. Entonces llega la frase más trágica de su historia, pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. La fuerza no residía en el cabello, sino en el pacto que representaba. Al traicionar el secreto, rompió el último eslabón de su voto, y el Espíritu de Dios, la fuente de su poder, lo abandonó. En ese instante, el hombre más fuerte del mundo se convirtió en un hombre común y corriente. Los filisteos lo abrumaron fácilmente. Aquel que jugaba con sus enemigos ahora es su presa. La caída es brutal y completa. No solo lo capturan, sino que lo humillan de la manera más profunda posible. Le desangran los ojos. El hombre que se guiaba por la agradabilidad de sus ojos ahora está sumido en la oscuridad física. La fuente misma de su pecado se convierte en la fuente de su castigo. La ironía es a la vez cruel y divina. Cegado, ya no puede dejarse engañar por la belleza superficial que lo llevó a la ruina. Se ve obligado a mirar hacia adentro, a la oscuridad de su propia alma, donde no había mirado durante años. La pérdida de la vista física fue el primer paso hacia la recuperación de su visión espiritual. Su humillación continúa. Lo llevan a Gaza, la misma ciudad cuyas puertas derribó en un acto de arrogancia. Ahora, regresa como prisionero encadenado. Lo obligan a hilar un molino en la prisión, un trabajo que normalmente realizan los animales. El libertador de Israel se convierte en esclavo, el héroe en objeto de burla. Cada día,
hilando en esa oscuridad, tiene tiempo para reflexionar sobre lo alto que ha llegado y lo bajo que ha caído. Este periodo de silencio y oscuridad fue, paradójicamente, el comienzo de su salvación. Lejos del ruido de sus propios logros, en el fondo del pozo de la humillación, Sansón se vio obligado a enfrentarse a sí mismo. Perdió su fuerza, su libertad, su visión y su dignidad. Todo lo que definía su identidad le fue arrebatado. Todo menos una cosa, su historia con Dios. En esa oscura prisión, no le quedaba nada a lo que aferrarse excepto el recuerdo de un Dios que lo había llamado. La caída de Sansón nos recuerda que la presencia de Dios no es algo que se pueda dar por sentado. La desobediencia persistente puede llevarnos a un punto en el que el espíritu se retira, permitiéndonos sentir el peso de nuestras decisiones. Sin embargo, incluso en este aparente abandono, la gracia obraba silenciosamente. La humillación no fue el final de la historia, sino el doloroso y necesario prefacio de la redención. Tema 8. El crecimiento del cabello y el despertar de la fe. En la oscuridad de la prisión, algo comenzó a suceder. Lenta e imperceptiblemente, el cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo. Las Escrituras registran este detalle, cargado de profundo significado espiritual. El cabello era la señal visible de su pacto. Su crecimiento no fue mágico, más bien, era un símbolo visible de que surgía una nueva oportunidad, de que el pacto, aunque roto, podía ser restaurado por la misericordia de Dios. Junto con su cabello, algo más crecía en Sansón, el arrepentimiento. Cada día, girando el molino, ciego y humillado, era una oportunidad para reflexionar. El ruido de su arrogancia se había silenciado, y en el silencio, por fin podía oír la voz de su propia conciencia y, quizás, el susurro de la gracia de Dios. Empezó a comprender que su fuerza nunca fue suya y que su caída comenzó en su corazón dividido, mucho antes de que le cortaran el pelo. El crecimiento de su cabello representó el surgimiento de una nueva fe. Ya no era la fe presuntuosa de un joven que se creía invencible. Era la fe humilde de un hombre quebrantado que sabía que no era nada sin Dios. No le quedaba nada que ofrecer. Su fuerza, su reputación, su visión, todo se había esfumado. Solo quedaba un grito desesperado. En prisión, Sansón encontró algo que había perdido en sus palacios de poder, la dependencia total de Dios. Esta temporada nos enseña sobre el poder redentor del arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo lamentar las consecuencias, sino un cambio fundamental de mentalidad y corazón. Es estar de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado y acudir a Él en busca de misericordia. Sansón, en la oscuridad, finalmente dejó de culpar a otros y asumió la responsabilidad de su caída. Y en ese lugar de brutal honestidad, la esperanza comenzó a florecer. Dios permitió que Sansón tocara fondo para que pudiera reconstruir su vida sobre un nuevo fundamento, la roca sólida de la gracia de Dios, no la arena movediza de sus dones. El crecimiento de su cabello le recordó, y también a nosotros, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. No importa cuán bajo hayamos caído, el camino de regreso a Dios siempre comienza con un corazón humilde y arrepentido, dispuesto a clamar por su ayuda. La fuerza de Sansón no regresaba porque su cabello volviera a crecer. Su verdadera fuerza regresaba porque su conexión con Dios se restauraba. Recordaba quién era a los ojos de Dios, un hijo llamado, un instrumento escogido. La oscuridad de su prisión se convirtió en un vientre sagrado, donde nacía un nuevo Sansón. Un Sansón más débil en sí mismo, pero infinitamente más fuerte en su dependencia de Dios. El clímax de la historia de Sansón tiene lugar en el templo de Dagón, el dios filisteo. Para celebrar la captura de su mayor enemigo, los líderes filisteos ofrecen un gran banquete. Miles se reúnen para regocijarse y burlarse del héroe caído. Llevan a Sansón, ciego y débil, para entretenerlos.
El hombre que una vez fue el terror de los filisteos ahora es su objeto de entretenimiento. La humillación alcanza su punto más bajo cuando lo colocan entre los dos pilares centrales que sostenían el edificio. En ese momento de absoluta degradación, Sansón hace su última oración. Es la primera vez que lo vemos orar con palabras grabadas, y su oración refleja su transformación. Clama, oh Señor soberano, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo esta vez más. No se dirige a Dios con arrogancia, sino con reverencia. No exige, sino que pide. Reconoce que cualquier fuerza que reciba provendrá únicamente de Dios, en un acto de pura gracia. Su motivación también parece haber cambiado. Aunque menciona venganza por sus ojos, hay algo más profundo en juego. Su última petición es morir con los filisteos. No se trata de un acto de desesperación suicida, sino de un acto de sacrificio redentor. Finalmente acepta su llamado a ser el libertador de Israel, aunque le cueste la vida. Está entregando su vida para cumplir el propósito para el que nació. Su último acto no se centraría en sí mismo, sino en la misión de Dios. Con renovada fuerza de Dios en respuesta a su humilde oración, Sansón se abalanza sobre las columnas. El templo se derrumba, matando a todos los que estaban dentro, incluido el propio Sansón. La escritura concluye con una poderosa declaración, y los que mató al morir fueron más que los que mató en vida. En su último sacrificio, logró la mayor victoria de su carrera, cumpliendo la promesa de que comenzaría a liberar a Israel de la mano de los filisteos. La muerte de Sansón no es una tragedia, sino un triunfo de la gracia de Dios sobre la debilidad humana. Demuestra que Dios puede usar una vida imperfecta para lograr un final glorioso. La mayor fortaleza de Sansón no se demostró cuando descuartizó a un león, sino cuando, ciego y quebrantado, se apoyó en Dios una última vez y lo entregó todo. En su debilidad final, halló la verdadera fuerza, la fuerza que nace de la entrega total. La redención de Sansón nos enseña que nuestro final puede ser más significativo que nuestro comienzo. No importa cuánto nos hayamos desviado, un solo acto de arrepentimiento sincero puede redimir toda una vida de errores. La historia de Sansón no es una advertencia sobre un héroe fracasado. Es una historia de esperanza sobre un Dios que nunca nos abandona y que puede transformar nuestros mayores desastres en su mensaje más grande. El viaje de Sansón, el pequeño sol de Israel, nos deja sin aliento. Vemos su fuerza divina, su corazón dividido, su dolorosa caída y, finalmente, su espectacular redención. La verdad oculta de su vida no es que fuera un superhéroe, sino que era un hombre con defectos desesperados, igual que nosotros. Su historia es un espejo que refleja nuestras propias luchas con el propósito, la pasión y el orgullo. La lección más profunda que nos deja Sansón, escrita en las ruinas del templo de Dagón, es esta: la verdadera fuerza no reside en nuestra capacidad, sino en nuestra dependencia. Fue más fuerte en su muerte que en su vida, porque en su muerte no le quedó nada a lo que aferrarse excepto a Dios. Cuando estaba ciego, finalmente vio. Cuando estaba débil, finalmente se hizo fuerte. Quizás te sientas como Sansón en prisión hoy, encadenado por tus errores, dando vueltas en círculos. Ten en cuenta que, como el cabello de Sansón, la esperanza crece, aunque no la veas. El arrepentimiento es el camino de regreso a la fortaleza. No la fuerza arrogante que el mundo admira, sino la fuerza humilde que confía completamente en Dios. Tu historia no tiene por qué terminar con tus errores. Puede terminar en redención, en un acto final de fe que glorifique a Dios más que toda tu vida anterior. Así que hoy, toma una decisión. Deja de depender de tu propia fuerza e invoca el poder de Dios en tu debilidad. Él está esperando para levantarte. Comenta abajo: mi fuerza viene de Dios, para declarar que, como Sansón en sus últimos momentos, eliges depender completamente del Señor.
No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más mensajes que fortalecen el alma. Que la gracia de Dios te fortalezca hoy y siempre.